Hola, como siempre estoy muy agradecido porque están ustedes ahí de nuevo y siguiendo otra vez con este programa de guía médica. Hoy vamos a hablar de otro tema distinto. Hoy vamos a hablar de una cosa muy sencilla, pero que si voy a intentar desmadejarla para que entendamos un poquito más, porque para eso estamos aquí, el tema de esta medicina natural y sobre todo pues para que vean la diferencia entre una y otra, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre absceso en general, ¿eh? Entonces, siguiendo la misma pauta que venimos hasta ahora, pues yo voy a leer literalmente lo que pone en este libro y luego pues daremos otro punto de vista explicando el porqué de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, siguiendo como guión este libro. Entonces, el absceso es su definición es la acumulación de pus que forma una cavidad en algún lugar del cuerpo. Los abscesos son consecuencia de la reacción del organismo frente a los microorganismos o sustancias extrañas que lo invaden. La zona afectada se inflama, apareciendo en ella plasma sanguíneo y leucocitos, que son células sanguíneas con funciones defensoras. Los leucocitos tratan de destruir los elementos extraños y pueden perecer en el intento, formándose entonces el pus. Entonces, incluso en el pus, lo que todos entendemos por pus, pues tiene mucha diferencia, ¿no? En el sentido, ese líquido pues puede tener muchos, incluso dar distintos colores, dependiendo de la causa externa que lo ha podido, digamos, complicar en ese sentido, ¿no? Así, por ejemplo, según el microorganismo o la bacteria que suele anidar por la piel haya entrado, pues ya puede ser un color amarillento, un color verduzco o un color más negruzco, depende de si es un estafilococo, un estreptococo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso ese color de pus, por supuesto que observándolo, incluso ese olor, pues un olor mucho más pútrido, un olor que repele, estas cosas, ¿no? Dice, como causas o agentes causales, en la mayoría de los casos, los agentes causales de los abscesos son bacterias o virus. Pero estas lesiones también pueden estar provocadas por sustancias químicas, como por ejemplo el petróleo y sus derivados. De localización, los abscesos pueden formarse en cualquier parte del cuerpo, aunque los más comunes son los que aparecen en la piel y en las mucosas. Por supuesto que son los más frecuentes los que se producen en la barrera más externa, como es en la piel o sobre todo en el tejido celular subcutáneo. También hay abscesos pues que se pueden formar pues incluso dentro del cuerpo, en órganos o en vísceras. Entonces, lógicamente, el problema y el peligro es mucho más evidente, ¿no? No es lo mismo un absceso en una pierna que una infección, por ejemplo, en el peritoneo, cuando se ha roto un apéndice que estaba infectado y entonces ya entra a ese peritoneo dando esa enfermedad tan grave y que si no se coge pues a tiempo, pues va a producir la muerte casi inmediata, ¿no? Entonces, por supuesto que no es lo mismo una cosa externa que una cosa interna y, por supuesto, dentro de la localización a nivel de ese tejido de la piel o el tejido celular subcutáneo, es muy importante para nosotros pues la zona distinta, de tal manera que no es lo mismo un absceso en la espalda que un absceso en la pierna o un absceso, yo qué sé, por cualquier otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados que cada parte del cuerpo, cada topografía del cuerpo está gobernada por una línea de fuerza, digamos así, por una línea energética que es ni más ni menos que pues un meridiano representante de un órgano interior y que, por supuesto, que ya hemos repetido muchas veces, que antes de que una enfermedad se manifieste dentro del órgano, se va a manifestar en la parte más externa, ¿no? Digamos en su frontera, como es en la parte más exterior. Los síntomas, pues como todos los de la inflamación, ¿no? Pues hay dolor, hay enrojecimiento e hinchazón del lugar afectado. En los casos graves, fiebre continua de intensidad variable según la localización y la extensión del absceso y el agente responsable. Tratamiento,
pues la mayoría de los abscesos que aparecen en la piel o en las mucosas se curan espontáneamente al abrirse y verterse el pus al exterior. Para acelerar este proceso es recomendable la aplicación de compresas calientes. El médico puede ayudar a la evacuación del pus mediante una punción realizada con la máxima asepsia. Entonces, esto es lo que nos dice, a grosso modo, pues este libro, ¿no? Entonces, lo que hace medicina, voy a intentar ver un poquito aquí, lo que hace un absceso, pues podría ser esto, ¿no? Entonces, esto es la parte más externa de la piel, esto es la parte más externa, el tejido celular subcutáneo. Entonces, lo que medicina moderna casi siempre dice lo siguiente, que es el agente causal, normalmente viene del exterior o lo que rodea al individuo. Pues ya sea por normalmente dice que por bacterias o virus, por supuesto que sí, que son bacterias, ¿no? Fundamentalmente, también factores contaminantes, agentes irritantes químicos, con el petróleo derivado, pues mil cosas, ¿no? Entonces, medicina moderna se fija exclusivamente en esto. Quiero decir que para medicina moderna la piel pues es un tejido con sus mucosas y sus cosas, ¿no? Pero está a lo largo de todo el cuerpo, pues está formado por el mismo tejido, por tanto es exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, claro, en estos trocitos podríamos decir que aquí podría venir pues en la pierna, ¿no? En la parte anterior del muslo. Entonces, para mí particularmente, pues eso significa, por supuesto que es un absceso y hay pus y hay dolor e hinchazón, todo lo que ustedes quieran, pero aparte de eso yo voy a pensar directamente en meridiano de estómago. Si esto es la espalda, este trocito, digamos que hemos cogido, lo hemos aislado, está en la espalda, pues a ver qué territorio es el que está gobernado por qué meridiano. Entonces, pues puede ser vejiga, intestino delgado, lo que sea. Por la parte más externa del muslo, pues hay que pensar ya directamente en vesícula biliar, o incluso en cualquier otra zona del cuerpo. Pues en una mano, pues bueno, incluso en una mano, pues la mano, pues, aunque es aparentemente pequeña con respecto al cuerpo, pues ya no es lo mismo, por ejemplo, el dorso que la palma, e incluso la importancia de los órganos que allí están representados, me refiero por aquella, no es lo mismo en la parte externa, donde vamos a pensar sobre todo en triple recalentador y, por ejemplo, intestino grueso, que en la parte palmar, donde ahí está, pues, meridianos más profundos, por ejemplo, ¿no? Como es corazón, etcétera, etcétera, o pericardio incluso. Entonces, como pueden ver, esa localización es importante y sobre todo lo que nos dice, pensando precisamente por meridianos y puntos. Entonces, medicina natural, yo estoy acostumbrado a eso, es que la filosofía que tiene como cuestión más antigua es precisamente que las causas, dice, están en el interior del individuo y las manifestaciones externas no son otra cosa que los síntomas que manifiesta esa causa interior. Y normalmente nosotros decimos que si yo voy a enfermar es porque yo me lo he buscado, más o menos es así. Entonces, como les diría yo, por ejemplo, pues yo tengo pues una ambición exagerada y tengo mi constitución que puedo estar predispuesto a llevar una vida más o menos, conociéndome, claro, llevar una vida pues más o menos tranquila, sin mucha preocupación. ¿Por qué? Porque mi hígado pues no aguanta porque ha nacido así, con mejor o peor suerte. Eso es completamente independiente, sino que ha nacido así. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy muy obsesionado con una idea, pues es posible que yo gaste, por hablar en algunos términos, que yo gaste mi bazo. Entonces, a pesar de la forma en que ha nacido es muy fuerte, pero si yo lo voy gastando, por supuesto que me va a dar muchas alteraciones metabólicas, entre otras por esta pareja de bazo-páncreas, y yo me voy a hacer diabético seguramente, primeramente, pero esa diabetes o ese aumento de esa glucosa en sangre o esa incapacidad para segregar insulina real radica mucho más en el interior que en lo que puede manifestar en un análisis de sangre, por ejemplo, ¿no? O
y por supuesto voy a estar mucho más predispuesto a engordar. Pues por supuesto que sí. Voy a estar mucho más predispuesto a padecer trastornos circulatorios, sobre todo de linfa y estancamientos de grasa. Por tanto, trastornos circulatorios. Por supuesto que sí. Entonces yo los voy a manifestar ¿cómo? Pues con muchos bultitos de grasa, pues muchos picores, llámenlo como ustedes quieran. Pero eso es un síntoma exterior. Pero el problema radica en mi propio interior, pues bien sea por filosofía, bien sea por educación, bien sea por lo que todos, o emocionalmente, por lo que ustedes quieran, ¿no? En ese sentido, la diferencia grande entre medicina moderna y medicina natural, bueno, ya es obvia, ¿no? Entonces, pero claro, si la causa está en el interior de mi cuerpo, y es una figura que, por supuesto, pues en su ambiente emocional, biológico y en su ambiente físico, que es donde se manifiesta pues toda la enfermedad, pues también significa que la respuesta está también dentro de mi cuerpo, ayudado también por esos cambios de forma, digamos, de pensar, o por lo menos acostumbrarse a sufrir menos en ese sentido, ¿no? Aprender a eso. Entonces, yo pienso que el tema ya va siendo bastante distinto, ¿no? Medicina moderna pues tiende un poco como que, bueno, pues el cuerpo es un conjunto de órganos y de vísceras, en conceptos anatómicos y fisiológicos perfectamente estudiados, perfectamente descritos, y que la enfermedad normalmente viene del exterior. Y entonces, ¿a qué es lo que tiende? ¿Dónde están los mayores presupuestos y los mayores pensadores y, bueno, estudios que se hacen, etcétera, etcétera? Pues precisamente en, digamos, proteger al cuerpo de todas las causas externas que puede afectar de una manera u otra a este individuo como ser viviente, ¿no? Entonces, pues vamos a estar luchando para que ese clima o esa temperatura sea lo más parecida posible. Vamos a luchar mucho contra la contaminación, vamos a luchar mucho para aislarnos contra esos gérmenes o esas bacterias o esos virus, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, no tienen en cuenta, no se sabe cómo podemos, el ambiente emocional no nos influya desde dentro mismo. Entonces eso, lógicamente, no lo recoge, como tampoco tiene el concepto biológico y, por supuesto, la chorrada, ¿no?, de ese ambiente energético, que claro, como no se ve, no es evidente, miramos a un microscopio electrónico o el aparato más refinado que haya, y entonces es un tema que como no se ve, pues no se cree, por tanto no se puede medir, no se puede hacer estadística. Entonces ese yo pienso que es el craso error donde, como decíamos en otras ocasiones, para mí el 80% de la fisiología o la fisiopatología se me ha caído, vamos, se me han caído los palos del sombrajo, ¿no? Entonces, amén de que una medicina es excesivamente teórica y tampoco práctica y experimental desde el mismísimo profesional, es por donde no vamos a ir avanzando en ese sentido, ¿no? Demasiado teoría, pero a la práctica es completamente distinta. ¿Por qué? Porque ese 80% es lo que a mí particularmente me está fallando, y esa es la opinión que a ustedes les estoy vertiendo, ¿no? Entonces, pues ya como resumiendo sobre este tema, que medicina moderna yo la veo como una medicina más defensiva. Sin embargo, medicina natural, aunque corta experiencia, solamente 10 años, pues me dice que es una medicina mucho más, como diría yo, por supuesto curativa, ¿no?, pero que más empírica y que despierta más la propia defensa del individuo, no solamente en su cuestión física, sino en su cuestión emocional, su cuestión energética, como todo, ¿no? Entonces, sobre ese particular vamos a entrar un poquito ya más en el terreno del acceso, que es para lo que hemos venido hoy. Y yo les diré que ese acceso como tal, pues no es más que un síntoma exterior, que se manifiesta en el exterior del cuerpo, pues como ese pilotito que tantas veces hemos dicho, ¿no? Que se enciende y nos advierte ya de que, como mínimo, hay afectado una cosa. Entonces ya digo que, bueno, evidentemente hay una debilidad de bazo, ¿no? Ustedes ya van entendiendo o se van acostumbrando a estos términos, ¿no? Esa debilidad de bazo, por la razón que sea, bien por una obsesión, bien por un trastorno, por una constitución ya gastada, por lo que ustedes quieran, ¿no? Y
como causa interior, digo, esa debilidad de bazo, y esa manifestación exterior es el síntoma que nos enciende ese piloto. Entonces ya, claro, ese acceso, diremos, bueno, ahora, ¿cómo vamos a estudiar este tema, ¿no? O cómo lo podemos ir desgranando para comprender perfectamente un simple grano, digamos así, ¿no? que va aumentando. Entonces, la pregunta primera es, ¿en qué zona está? Entonces, yo les voy a hablar sobre un caso práctico, ¿no? Que es como mejor me pueden entender y de la forma más sencilla, ¿no? ¿En qué zona está? Pues hace unos días yo he visto un acceso un poco complicado, que era en la zona del periné, casi al lado de testículo derecho, entre testículo derecho y ano, ¿no? En esa zona. La segunda pregunta, está en esa zona, pues ya vamos sabiendo, ¿no? En qué región está del cuerpo, qué carretera pasa por ahí donde comunica algo, ¿no? Pues evidentemente ya digo que ustedes ya pueden saber, si hacemos un recorrido, es que por esa zona que está por aquí medio pintada, a ver cómo lo podemos ver mejor, aquí empezaba riñón, que sube por la parte más interna de la pierna y muslo y va precisamente a introducirse por esa zona del perine tan profundamente. Entonces, ya como decía, hay dos cosas que están afectadas. Por una parte, esa debilidad de bazo. Por otra parte, esa deficiencia o ese riñón un poco gastado, ¿no? Ya de momento ese tema está encuadrado, pero lógicamente hay que preguntar más cosas, ¿no? Hay que preguntarse más cosas como profesional, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto tiene? Pues, bueno, sobre todo qué evolución ha llevado, ¿no? A hacer un poco historia antes de que haya salido esa cosa aparentemente tan sumamente sencilla como es un acceso, ¿no? Pues, ¿qué tamaño tiene? Pues, en este caso, pues era casi como medio huevo de gallina, ¿no? Entonces, es un tema bastante grande ya, ¿no? Ya es importante. La evolución que ha llevado, pues desde hacía 5 o 6 días, pues iba de una forma a marchas forzadas, ¿no? Cada día más inflamado, dolía más caliente, evidentemente, pues evidentemente era un tema, pues ya que, bueno, había venido a esta consulta, como última instancia, a ver que por referencias, como siempre, pues por lo menos ya había llamado para informarse a ver qué había pasado, ¿no? Entonces, yo digo, pues bueno, pues a ver, está en esa localización, está en ese meridiano, hay un problema evidente que es de grasa y de humedad, entonces ya nos preguntamos qué circunstancias van a ir en contra de ese individuo y a favor de ese acceso precisamente. Entonces, esa zona, como ustedes pueden saber, por práctica, es una zona que es muy húmeda, en el sentido. Es una zona donde suele haber pues mucha vellosidad, mucho vello, ¿no? Es una zona que hay mucha congestión venosa, o por lo menos en las cercanías. En este sentido era un señor, entonces, como señor, pues también tiene su relación sexual, y ya sabemos lo que ocurre en ese glande, en ese vientre inferior, en toda esa zona del periné, precisamente cuando se produce esa erección, ¿no? Que ese pito, digamos así, ese pito, pues cuando está tranquilo, cuando está más erecto, es cuestión de vasos, ¿no? Vasos sanguíneos, entonces unas compuertas donde se produce esa erección, se clapan las compuertas, entonces ese pene aumenta mucho de tamaño, con lo que toda la zona se queda mucho más congestionada, ¿no? Hay peor retorno venoso hasta que se produce pues el acto, ¿no? Otra circunstancia que juega a favor del acceso, pues lógicamente pues es una zona que está húmeda, que hay mucho pelo y hay zona de roce por la vestimenta interior, entonces evidentemente son cosas exteriores en ese sentido que va a favorecer que con ese roce haya una pequeña irritación de la piel, también por la propia debilidad del individuo hace que cualquier bichito, evidentemente, pues vaya anidando, vaya creando más colonia y total que el cuerpo pues reaccione formando ese foco séptico en el tejido de la piel y en el tejido celular subcutáneo y esa persona como no está bien, pues su defensa interior no le permite que eso se corte de raíz, ¿no? Entonces,
es evidente que eso va a ir a más. Entonces, este señor, como tal individuo, pues a mí, lo que yo estoy pensando, pues también tengo que hacerle más preguntas, digamos así, a ver qué circunstancias anteriores, a ver si me van aclarando más las cosas o me van ratificando en lo primero que he pensado, ¿no? O en lo primero que me han enseñado, quiero decir. Entonces, es cosa curiosa que este señor, pues, me escuchaba de un lado, girando la cara, ¿no? Entonces, ya eso me dice, digo, oiga, ¿qué le pasa en el oído? No, es que en este oído, pues, no oigo bien, prácticamente lo tengo perdido. Entonces, ya hemos aprendido otra cosa, que es que la oreja, digamos así, el oído, es un pequeño riñoncito, ¿no? Entonces, automáticamente yo ya pienso que, hombre, pues parece ser que aquí hay una debilidad de riñón, ¿no? El aspecto negruzco de su cara que tenía, pues evidentemente, pues también lo era así, ¿no? Entonces, otra significación más, ¿no? Para ratificarme en ese, digamos, diagnóstico para poder efectuar el tratamiento más correcto, pero por esta vía.